Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo Sofía y en este video revisaremos ejemplos de reactivos para la guía que manejamos para el examen de conocimientos para consejera o consejero presidente y consejeras o consejeros electorales de los organismos públicos locales. Muy bien, como sabes, este examen lo realiza el INE a través del Ceneval y cuenta con 3 módulos: habilidades transversales del lenguaje y comunicación, competencias básicas, que en esencia son matemáticas, y conocimientos político-electorales. Cada uno de los módulos tiene una ponderación diferente, como la que estás viendo en este momento en la pantalla, y al final es un 100%. Como sabes, la duración del examen es de 5 horas y cada uno de los módulos tiene una duración diferente. Por ejemplo, el primero tiene de 2 horas y el módulo 2 y 3 de 1 hora con 30 minutos respectivamente. Puedes ver que el primer módulo cuenta con 60 preguntas, el segundo con 30 y el tercer módulo con 40, siendo un total de 130 preguntas para el examen final. Ahora, en este caso, la cantidad de preguntas del módulo de habilidades transversales de lenguaje y comunicación se divide en 2 áreas, que es comprensión lectora y redacción indirecta, y estas subáreas. Las preguntas están divididas de esta forma y el total es de 60. Mientras que el módulo de competencias básicas, que en esencia es una competencia que es la matemática, cuenta con la subárea de teoría de conjuntos, aritmética, álgebra, probabilidad, estadística, gráficos y tablas, con un total de 30 preguntas. Y finalmente, el módulo de conocimientos político-electorales cuenta con 2 áreas: histórico-conceptual y teórico-normativo. Las subáreas son evolución del sistema electoral mexicano, sistemas políticos, tipos y principios de democracia, cultura democrática, modelo constitucional, leyes y normas electorales y finalmente atribuciones de los organismos públicos locales. Muy bien, como sabes, desde el año 2016 nuestras guías son digitales, no físicas, son en PDF y pueden visualizarse en cualquiera de estos dispositivos, excepto Kindle. Pueden imprimirse y las puedes revisar en cualquiera de los dispositivos ya comentados. Muy bien, como sabes, manejamos diferentes versiones y los precios dependerán de la versión. Tienes que saber que absolutamente todos los reactivos cuentan, además de su respuesta correcta, con la explicación detallada paso a paso de cómo es que se llegó a ese resultado. Obviamente, nuestras guías cuentan con el temario desarrollado con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval y además los reactivos. Los reactivos se refiere a los ejemplos de problemas que te van a preguntar. No son solamente preguntas-respuestas, sino que son planteamientos complejos como los que te van a hacer en el examen. Entonces, los precios los manejamos abajo en la descripción, donde encontrarás un enlace a nuestra tienda en línea y podrás ver las características. Pero en esencia, manejamos estas versiones: la básica, que cuenta con todos los temas y 200 reactivos; la deluxe, que es lo mismo y 500 reactivos; la absoluta, que es lo mismo y 1000 reactivos; la suprema, que es lo mismo y 1500 reactivos; y la versión Lex, que es lo mismo y 2000 reactivos. Obviamente los precios varían y aumentan dependiendo de la cantidad de reactivos. Mientras más reactivos tengas, es más probable que te encuentres reactivos aún más similares de los que pueden preguntarte, y desde luego, pues aunque tú practiques con 200, estos ya tienen la misma complejidad que el examen. Entonces, puedes ponerte en contacto en cualquiera de estos medios, como los que te estamos mostrando, principalmente en WhatsApp, también en Instagram y en Facebook. Y bueno, finalmente el formato de los reactivos para este examen es de cuestionamiento directo, completamiento, ordenamiento y relación de elementos. Muy bien, sin más, iniciamos. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube, y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. Es suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Vamos a recordar que son 3 módulos grandes, pero para fines de este examen, o más bien para fines de este video, lo vamos a dividir de la siguiente forma. Bien, el primer módulo para fines de este examen lo vamos a comprender como comprensión lectora y el módulo 2 como redacción indirecta. Posteriormente, conforme vayamos avanzando, vas a poder ver otros módulos, pero que en esencia está resolviendo el temario. Entonces, justamente así es como se ve la guía resuelta. Bueno, la guía de reactivos, porque la guía resuelta vienen los temas aparte y explicados. A lo largo de este video y en nuestros reactivos vas a poder encontrar
que el propio reactivo tiene el área, la subárea y el tema al que hace referencia, y si tú lo contrastas con el temario oficial del Ceneval INE o INE Ceneval, pues vas a poder ver que son exactamente los temas. Y entonces de esta forma te van a preguntar. Posteriormente vienen las preguntas, luego la respuesta y la justificación, y además la referencia bibliográfica que sustenta la respuesta correcta. Y justamente va a ser así. Entonces vamos a iniciar revisando. Dice así: este reactivo es del área de comprensión lectora, de la subárea ámbito de estudio, con el tema identificación de ideas principales en textos académicos. Vamos a leer y vamos avanzando. Dice así: desde hace más de 2 décadas, la preocupación internacional por el cambio climático ha impulsado políticas públicas orientadas a reducir la dependencia de combustibles fósiles. En este contexto, las energías renovables han adquirido un rol estratégico, no solo por su capacidad de disminuir las emisiones contaminantes, sino también por su potencial para transformar las matrices energéticas nacionales, fortalecer la seguridad energética y dinamizar la economía a través de la generación de empleos verdes. Sin embargo, los desafíos técnicos, financieros y sociales que enfrenta su implementación exigen un enfoque integral que combine innovación tecnológica, participación social y voluntad política sostenida. ¿Cuál es la idea principal del fragmento anterior? A. La innovación tecnológica es el factor más importante para superar los desafíos de las energías renovables. B. Las energías renovables son fundamentales para enfrentar el cambio climático, pero su implementación requiere esfuerzos multidimensionales. C. La dependencia de combustibles fósiles puede ser reducida únicamente mediante el impulso de empleos verdes. Muy bien, pues la respuesta es la B, que la idea principal integra tanto el reconocimiento del papel estratégico de las energías renovables en el combate al cambio climático, como la advertencia de que su implementación implica superar retos de diversa índole mediante acciones coordinadas. Entonces fíjate muy bien cómo es que obtuvimos la idea principal del texto. Vamos a revisar otro ejemplo. Este es un reactivo con el tema de interpretación de temas y subtemas en textos narrativos. Estos son temas que obviamente son los que te van a preguntar. Dice así: durante el crepúsculo, en un pequeño pueblo costero, los habitantes contemplaban con resignación la marea que año tras año se tragaba lentamente sus hogares. Pese a los esfuerzos de reforzar los diques y construir muros de contención, la naturaleza, implacable, reclamaba su territorio. En medio de esa lucha desigual, surgía una resignada solidaridad entre vecinos, quienes compartían alimentos, reparaban juntos los daños y mantenían vivo un frágil sentido de comunidad frente a lo inevitable. ¿Cuál es el tema central abordado en el fragmento anterior? A. La resistencia humana ante la destrucción natural y el fortalecimiento de la solidaridad comunitaria. B. La ineficacia de las infraestructuras construidas por el ser humano frente al avance del mar. O C. La imposibilidad de sobrevivir en un entorno natural hostil. Respuesta A. El fragmento describe una situación de contraste, de constante amenaza por fenómenos naturales, pero pone énfasis en la respuesta humana basada en la solidaridad, la resiliencia y el mantenimiento de los lazos comunitarios ante la adversidad. La opción A sintetiza correctamente ambos ejes narrativos, la resistencia frente al desastre natural y la cohesión social como respuesta. Bien, este es otro reactivo de comprensión lectora, pero en este caso es de análisis crítico de posturas y argumentaciones en textos de opinión. Te repito, obviamente esto te lo van a preguntar porque estos son los temas y tú los puedes ver ahora mismo en la guía gratuita descargable que recibiste por parte del INE. En una sociedad democrática, la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía. No obstante, su ejercicio ilimitado puede derivar en la difusión de discursos de odio y en la desinformación masiva, afectando seriamente la convivencia social. Ante esta tensión, diversos autores sostienen que la regulación de los contenidos mediáticos no implica censura, sino una responsabilidad compartida entre el Estado, los medios y la ciudadanía, a fin de preservar el respeto a los derechos fundamentales sin anular el debate plural. ¿Qué postura sostiene el autor respecto a la libertad de expresión en una democracia? A. La libertad de expresión debe ejercerse sin límites para garantizar un debate realmente plural. B. Es necesario regular ciertos contenidos para proteger los derechos fundamentales y mantener la convivencia social. C. La responsabilidad de filtrar contenidos recae únicamente en los organismos estatales para evitar sesgos. Respuesta B. Bien, la justificación es que el autor reconoce la importancia de la libertad de expresión como base democrática, pero advierte que su ejercicio sin restricciones puede vulnerar la convivencia y los derechos fundamentales. Propone, por tanto, una regulación equilibrada que no suprima el debate plural, implicando responsabilidad conjunta del Estado, los medios y la ciudadanía. La opción B refleja con mayor precisión esta postura crítica y matizada. Este es un reactivo con el tema de evaluación de argumentos en textos contemporáneos. Dice así: las campañas de reciclaje impulsadas por los gobiernos locales han demostrado ser insuficientes para modificar los patrones de consumo de la población.
A pesar de que se distribuyen contenedores de colores y se organizan talleres educativos, las tasas de separación adecuada de residuos siguen siendo bajas. Algunos especialistas afirman que sin cambios estructurales en la producción y comercialización de bienes, como el rediseño de empaques y la adopción de políticas de responsabilidad extendida del productor, los esfuerzos ciudadanos, aunque valiosos, tendrán un impacto marginal sobre la crisis ambiental. ¿Cuál es el argumento central que sostiene el autor con el fragmento anterior? A. Las campañas de concientización ambiental son el único camino para reducir la crisis de residuos. B. Sin una transformación en los sistemas de producción y responsabilidad empresarial, las acciones individuales tendrán efectos limitados. O C. La falta de interés de la ciudadanía es la principal causa del fracaso en las campañas de reciclaje. Respuesta B. La justificación es que el fragmento subraya que las acciones ciudadanas, aunque importantes, no son suficientes por sí mismas para resolver el problema de los residuos. Se argumenta que es necesario modificar estructuras más profundas en los sistemas de producción y comercialización para lograr un impacto real. La opción B sintetiza de manera correcta esta postura crítica. Muy bien, ahora veamos un reactivo de completamiento con el tema de cohesión textual mediante conectores lógicos. Aquí ya entramos un poquito a lo que es la redacción indirecta, con la subárea de ámbito de estudio. La migración interna en el país ha aumentado notablemente en los últimos años, principalmente por factores económicos y de seguridad. Espacio. Las zonas urbanas han registrado una presión significativa sobre sus servicios básicos, como agua potable, transporte y educación, generando nuevos retos para la planificación urbana y las políticas públicas. ¿Cuál de los siguientes conectores completa de manera más adecuada el fragmento anterior? En consecuencia, sin embargo, o por otra parte. Respuesta A. En consecuencia. Bien, el fragmento establece una relación causal que es el aumento de la migración que provoca efectos de los servicios urbanos. El conector, en consecuencia, mantiene la coherencia lógica entre causa y efecto, a diferencia de, sin embargo, que introduciría una oposición, o, por otra parte, que cambiaría de tema. Este reactivo es el tema de cohesión textual mediante conectores lógicos y también es de redacción indirecta. Dice así: la migración interna en el país ha aumentado notablemente en los últimos años, principalmente por factores económicos y de seguridad. Espacio. Las zonas urbanas han registrado una presión significativa sobre sus servicios básicos. Bueno, es prácticamente el mismo reactivo, pero simplemente lo ponemos para que lo puedas repasar. Vamos a otro y dice: reactivo de redacción indirecta con el tema de coherencia textual en los textos de análisis social. La participación ciudadana en los procesos democráticos no se limita únicamente al acto de votar. Implica también la capacidad de organizarse, deliberar y exigir cuentas a los representantes. Espacio. En sociedades donde el acceso a la información es restringido o donde los mecanismos de rendición de cuentas son débiles, la participación efectiva se ve obstaculizada, generando un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones. ¿Cuál es el conector que mejor completa la idea expresada en el fragmento? No obstante, en consecuencia, o por esta razón. Respuesta A. No obstante. Entonces sería no obstante en sociedades donde el acceso tal. Y dice, el fragmento primero expone un concepto ideal de participación ciudadana y luego presenta una condición adversa que dificulta su realización. No obstante, es el conector que marca correctamente esta oposición o contraste entre el ideal planteado y la realidad observada. En consecuencia, y por esta razón, serían incoherentes ya que introducirían una relación causal que no corresponde al sentido contrastivo del texto. Bien, este es un reactivo de redacción indirecta del tema uso de conectores en textos de análisis crítico. Dice así: el acceso universal a la educación es considerado un derecho humano fundamental y una herramienta clave para la reducción de desigualdades. La evidencia internacional muestra que los países con mayor cobertura educativa tienden a presentar mejores indicadores de desarrollo social, económico y político. Espacio. Garantizar únicamente el acceso sin considerar la calidad educativa perpetúa brechas estructurales, pues no basta con que los estudiantes estén escolarizados. Deben recibir una educación pertinente, inclusiva y de alto nivel académico para impactar realmente su futuro y el de sus comunidades. ¿Qué conector resulta más adecuado para completar coherentemente el fragmento anterior? Sin embargo, por lo pronto, o en otras palabras. Bien, respuesta A. Sin embargo, garantizar únicamente tal. La justificación es que el primer bloque del fragmento enuncia los beneficios del acceso a la educación. Sin embargo, el segundo bloque introduce una advertencia, que el acceso por sí mismo no garantiza equidad si no se asegura la calidad. Esto configura una relación de contraste entre expectativa e insuficiencia
que solo, sin embargo, logra marcar de forma adecuada. Por lo tanto, introduciría una consecuencia y, en otras palabras, reformularía sin oponer ideas, lo que rompería la lógica crítica del texto. Bien, ahora tenemos un reactivo de comprensión lectora otra vez, con el tema de orden lógico de ideas en textos expositivos. Bien, este es un reactivo de ordenamiento. Dice así: un artículo académico que describe un fenómeno social complejo debe presentar sus ideas de forma ordenada, para facilitar la comprensión del lector. Primero, es indispensable contextualizar el fenómeno, ofreciendo antecedentes relevantes. Posteriormente, deben identificarse los factores causales que originan el fenómeno. Luego, es necesario analizar sus efectos principales en distintos ámbitos. Finalmente, se debe proponer una reflexión crítica que invite a considerar posibles soluciones o líneas futuras de investigación. Respuesta, pues todavía no la tenemos porque nos están preguntando cuál sería el orden lógico que debe seguir un texto expositivo basado en el proceso descrito. La respuesta es la A y nos dice que primero es el ítem 2, que es contextualización del fenómeno. Luego es 4, identificación de factores causales. 1, análisis de los efectos principales. Y 3, propuesta de soluciones o líneas de investigación. Bien, la justificación es que el orden lógico es el que ya hemos comentado. Bien, tenemos otro reactivo de orden lógico y vamos a leerlo. Dice: un artículo académico que describe un fenómeno social complejo debe presentar sus ideas de forma ordenada para facilitar la comprensión del lector. Primero, es indispensable contextualizar el fenómeno ofreciendo antecedentes relevantes. Posteriormente, deben identificarse los factores causales que originan el fenómeno. Luego, es necesario analizar sus efectos principales en distintos ámbitos. Finalmente, se debe proponer una reflexión crítica que invite a considerar posibles soluciones o líneas futuras de investigación. ¿Cuál sería el orden lógico que debe seguir un texto expositivo basado en el proceso descrito? La respuesta es la C y nos dice que es el ítem 2, que es la contextualización del fenómeno, tal como vimos en el reactivo anterior. 4, identificación de factores causales. Análisis de efectos principales. Y 3, propuesta de soluciones. Puedes ponerle pausa al video para revisar con mayor detalle. Bien, aquí tenemos otro reactivo. Aquí podemos ver que el tema es de estructura argumentativa en textos de opinión. Y dice así: un ensayo de opinión sobre la participación juvenil en la democracia debería estructurarse cuidadosamente para construir una argumentación sólida. Inicialmente, debe plantearse la importancia de la juventud como agente de cambio social. Después, es necesario exponer las principales barreras que enfrentan los jóvenes para involucrarse en los procesos políticos. Posteriormente, se deben analizar las consecuencias sociales de su escasa participación. Finalmente, corresponde presentar propuestas que fomenten la inclusión activa de las juventudes en la vida democrática. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la secuencia más adecuada para estructurar el texto de acuerdo con el planteamiento anterior? Nos vamos a la respuesta, que es la B, y nos dice que es el ítem 4, 2, 1, 3. Bien, en el 4 tenemos que es el planteamiento de la importancia de la juventud como agente de cambio. Luego es el 2, que es exposición de las barreras para la participación política de los jóvenes. 1, análisis de las consecuencias sociales de la baja participación juvenil. Y finalmente 3, presentación de propuestas para fomentar la inclusión juvenil. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Muy bien, aquí tenemos un reactivo de relación de elementos antes de pasar a competencia matemática y dice: bien, en el debate actual sobre la cultura democrática, diversos conceptos clave son utilizados para evaluar la calidad de la participación ciudadana. La tolerancia política se refiere a la aceptación de opiniones divergentes, condición esencial para el pluralismo. ¿Okay? En este caso vemos que viene que la tolerancia política se refiere a esa aceptación. La responsabilidad cívica implica el reconocimiento de que los derechos conllevan deberes hacia la comunidad. La transparencia gubernamental es un principio que exige que las acciones de los gobernantes sean visibles y verificables por la ciudadanía. Finalmente, la rendición de cuentas supone que las autoridades deben justificar sus decisiones y estar sujetas a sanciones en caso de abuso o incumplimiento. Entonces nos dice, relacione cada concepto con su definición correspondiente. Muy bien, en este caso la respuesta correcta es la A, que nos dice que la tolerancia política es la aceptación de opiniones diferentes a las propias. La responsabilidad cívica es el reconocimiento de obligaciones ciudadanas paralelas a los derechos. 3. Transparencia gubernamental es la exigencia de que las acciones gubernamentales sean visibles y controlables. Y rendición de cuentas con el deber de los gobernadores de informar y justificar sus actos ante la sociedad. En este caso ya hemos terminado de revisar
los reactivos de comprensión lectora y redacción indirecta. Ahora revisaremos reactivos de matemáticas. Revisemos ahora reactivos del módulo 3, competencia matemática. Bien, tal como pudimos ver en la sección inicial, los reactivos en este video y en nuestra guía van a tener el área, la subárea y el tema indicados en la parte superior. Dice así: en un grupo de estudiantes, 60 participan en actividades deportivas, 45 en actividades culturales y 20 participan en ambas. Si se selecciona aleatoriamente a un estudiante, se desea saber cuántos participan en al menos una de las dos actividades ofrecidas. ¿Cuántos estudiantes están inscritos en al menos una de las actividades, deportiva o cultural? ¿85, 105 o 70? Bien, recuerda que este es un reactivo del tema interpretación de operaciones con conjuntos, que es parte del temario oficial. Vemos que la respuesta correcta es la A, que es 85. Vamos a ver cómo se llegó a esa respuesta. Dice, la solución es que se utiliza la fórmula de la unión de dos conjuntos, que es el número A unión de B igual a NA más NB menos N, entre paréntesis, A, en este caso sería menos B, donde NA es el número de estudiantes en actividades deportivas, que es 60, NB es el número de estudiantes en actividades culturales y NAB, número de estudiantes en ambas actividades, que son 20. Así que si sustituimos los valores, en este caso acá, vamos a tener que es 60 más 45 menos 20, nos da 85. Por lo tanto, 85 estudiantes participan en al menos una actividad. La justificación es que el número total de estudiantes que participan en al menos alguna actividad se obtiene sumando los participantes de cada actividad y restando los que están en ambas, para no contarlos dos veces. Entonces, aplicando correctamente la fórmula, obtenemos 85 estudiantes. Las opciones 70 y 105 son incorrectas porque no respetan el principio de conteo adecuado en operaciones con conjuntos. Bien, este es un reactivo del tema de planteamiento y resolución de ecuaciones lineales en contexto. Y dice así: una empresa de consultoría cobra por sus servicios una tarifa fija mensual más una cantidad proporcional al número de horas trabajadas. Un cliente pagó 9.800 pesos por 12 horas de asesoría. Otro cliente, con el mismo esquema de cobro, pagó 12.200 pesos por 18 horas. Se desea conocer el monto de la tarifa mensual y el costo por hora de asesoría. ¿Cuál es la tarifa fija mensual que cobra la empresa? A, 2.000 pesos, B, 5.000 pesos o C, 3.400 pesos. Respuesta B. La solución es así: sea X la tarifa fija mensual, Y el costo por hora de asesoría. Entonces se forman dos ecuaciones con los datos. X más 12Y es igual a 9.800 y X más 18Y es igual a 12.200. Esto obviamente pues lo obtuvimos de aquí. Entonces restamos 2 menos 1, o en este caso pues la primera ecuación, que es X más 18Y menos X más 12Y, que es esto menos esto, y nos da 12.200 menos 9.800. Al final la X se cancela porque justamente quedó X menos X, y nos queda 18Y menos 12Y, 2400. Posteriormente restamos 18Y de menos 12Y, nos da 6Y, que es igual a 2400, y por lo tanto la Y es 400. Sustituimos la Y en 400 en la primera ecuación, ¿sí? Tal como pudimos ver, y nos queda X más 12Y es igual a 9800. Y posteriormente hacemos lo propio y terminamos restando 9800 menos 4800 y nos da 5000. Entonces verificamos, hacemos nuevamente la operación y vemos que está bien. Al final de cuentas nos da ese 12200. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B, porque aquí nos dio 5000, ¿no? Que es la tarifa fija mensual que cobra la empresa, que es lo que nos están preguntando. Entonces, justamente, esta verificación no se refiere como tal al resultado que nos están preguntando, ten cuidado. Se refiere a cómo es que obtuvimos el resultado ya al sustituir todo. Pero pues obviamente ten mucho cuidado con lo que te preguntan, porque aquí pues obviamente no aparece el 12200, sino aparece el 5000 que ya obtuvimos, que está acá. Entonces la justificación es que el planteamiento requiere resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, la tarifa fija y el costo por hora. Entonces, al aplicar el método de reducción y sustituir valores, se obtiene la tarifa fija mensual, que es 5000, y el costo por hora, que es de 400. Entonces, la opción correcta es la que identifica correctamente la tarifa fija mensual, independientemente del valor por hora, que es lo que ya vimos acá. Bien, este es un reactivo del tema de planteamiento y resolución de ecuaciones lineales en contexto.
Dice así: una empresa de consultoría cobra por sus servicios una tarifa fija mensual más una cantidad proporcional al número de horas trabajadas. Un cliente pagó 9.800 pesos por 12 horas de asesoría. Otro cliente, bajo el mismo esquema, pagó 12.200 pesos por 18 horas. ¿Cuál es la tarifa fija mensual que cobra la empresa? ¿Cuál es la tarifa fija mensual que nos preguntan? ¿2.800, 5.000 o 4.600? Nos vamos a la respuesta, que es la B. Y bueno, vemos que es prácticamente un reactivo muy similar al anterior, así que nos lo saltamos. Ahora nos vamos a otro reactivo que dice que es el tema de planteamiento y resolución de ecuaciones lineales en contexto. Una empresa de consultoría cobra una tarifa fija mensual más un costo proporcional al número de horas trabajadas. Un cliente pagó 9.800 pesos por 12 horas de asesoría. Otro cliente, 12.200 por 18, bajo el mismo esquema de cobro. Entonces preguntan, ¿cuál es el costo por hora de asesoría? ¿Y cuánto cobra la empresa por cada hora de asesoría? ¿400 pesos, 350 o 300? Bien, nos vamos a la respuesta, que en este caso es la A. Veamos que es 400, pero vamos a ver cómo se obtuvo esto. Ya vimos que X es la tarifa fija mensual, Y es el costo por hora de asesoría, y se plantean las dos ecuaciones. 1x más 12y, 9.800, y 2x más 18y, 12.200. Prácticamente, para no tardarnos mucho, hacemos las sustituciones y tenemos en los resultados finales esto: la tarifa fija mensual, costo por hora, y la respuesta correcta es la A, que es 400. Bien, en este caso el 400 sale de aquí, de la Y. Justamente puedes ver la explicación con más calma al ponerle pausa al video, pero la justificación es que al modelar correctamente el problema mediante un sistema de ecuaciones lineales y aplicar el método de reducción, se encuentra que el costo por hora de asesoría es de 400 pesos. Y esta solución respeta el comportamiento lineal de cobro de la empresa, donde el incremento en las horas implica un incremento proporcional en el costo total. Este es un reactivo de resolución de problemas con proporciones y porcentajes. Dice así: un curso en línea tiene una duración total de 120 horas. Un estudiante ha completado el 35% del curso en 21 días, estudiando la misma cantidad de horas cada día. Si desea terminar el resto del curso en los próximos 14 días, ¿cuántas horas diarias deberá estudiar para lograrlo? ¿No? Entonces nos ponen 5.5 horas, 6 o 6.5. Vamos a ver que la respuesta correcta es la A, que es 5.5 horas, y vamos a ver cómo se obtuvo de acuerdo a la solución paso a paso. Nos dicen que el paso 1 es calcular cuántas horas ha completado, así que el 35% de 120 horas es 0.35 por 120 y son 42 horas completadas. El paso 2 es calcular cuántas horas faltan para terminar el curso, que es el total de horas restantes, que es igual a 120 menos 42, y nos da 78. Y el paso 3 es distribuir las horas restantes en los 14 días siguientes, que es 78 horas entre 14 días, y nos da 5.57. El resultado es de 5.57 horas por día. Entonces en minutos es 0.57 por 60 y nos da más o menos 34 minutos, es decir, 5 horas con 34 minutos diarios. Entonces, si analizamos las opciones, vemos que la A nos da 5.5 horas o 5 horas con 30 minutos, que es lo más parecido, ¿no? O sea, aunque el valor real sea 5.57, es decir, ligeramente mayor a 5.5, pues vemos que ese sería el valor correcto o el más cercano a la respuesta correcta. Bien, entonces la justificación es que el estudiante debe completar 78 horas en 14 días, y al dividir las horas restantes entre los días disponibles, se obtiene que necesita estudiar aproximadamente 5.57 horas diarias, y redondeando a la opción más próxima entre las ofrecidas, corresponde seleccionar 5.5 horas diarias. En este caso no se va a redondear hacia 6, porque en efecto lo más cercano es 5.5, no 6. O sea, estamos más cerca del 5.5 que del 6. Bien, este es un reactivo del tema de cálculo de probabilidades simples en contextos reales. Y dice así: en un concurso de becas universitarias se inscribieron 180 estudiantes, y de ellos 100 son mujeres y son 80 hombres. Entre las mujeres, 30 cursan carreras de ingeniería, y entre los hombres, 50 estudian ingeniería. Si se selecciona al azar a un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre que estudie ingeniería? En este caso son 5 18, 5 novenos o 4 novenos. La solución al paso a paso es que primero, vemos que nuestra respuesta es la A, 5 18, es que primero hay que identificar el total de estudiantes, que son 180. Luego es identificar el número de hombres que estudian ingeniería, que es 50, y luego calcular la probabilidad, que es número de casos favorables entre el número de casos posibles. Así que por lo tanto la probabilidad es de 50 entre 180, y bueno, pues al simplificar
vemos que nos da 5 entre 80 porque quitamos 0 y 0, y la respuesta correcta es 5 entre 18. Así que la probabilidad de que ocurra un evento se obtiene dividiendo el número de casos favorables entre el número total de casos posibles. Aquí el evento es ser hombre que estudia ingeniería, para lo cual existen 50 estudiantes de un total de 180. Y al simplificar la fracción 50 entre 180 se obtiene 5 entre 18, que corresponde a la opción correcta. Bien, este es un reactivo de interpretación de medidas de tendencia central. Dice así: un investigador recolectó los salarios mensuales en pesos de 15 empleados en una empresa. Bien, tenemos aquí todos estos valores, no los vamos a comentar, pero dice que desea determinar qué medida de tendencia central, media, mediana o moda, representa mejor el salario típico de los empleados. ¿Cuál medida de tendencia central representa mejor el salario típico de los empleados? Media, mediana o moda. Bien, la respuesta aquí en este caso vemos que es la B, que es mediana, pero ¿cómo se obtiene el resultado? Dice que analizar la distribución de los datos es el paso 1. O sea, observamos que todos los salarios son bastante homogéneos, entre 9.500 y 15.000, excepto un valor atípico de 40.000, ¿sí? Que es el que vemos por acá. Este valor atípico afectará la media aritmética elevándola artificialmente. Paso 2. Calcular la mediana. La mediana es el salario que ocupa el lugar central una vez ordenados los datos. El total de datos es 15, un número impar, por lo tanto la mediana es el salario en la posición 15 más 1 entre 2 igual a 18. Así es como debes sacar la mediana cuando tienes esos casos. Y el octavo salario ordenados es de 11.000 pesos, tal como aparece acá. El paso 3, por lo tanto, es analizar la media y la moda. La media sería afectada por el valor extremo de 40.000, por lo tanto no representa adecuadamente el salario típico. La moda es 10.500 y 11.000 bimodal, pero no refleja toda la tendencia central general. La conclusión es que la mediana es la medida más adecuada para representar el salario típico en una distribución con valores extremos. Bien, ¿por qué? Porque cuando existen valores atípicos que distorsionan la distribución, la mediana es la medida más representativa del comportamiento central, ya que no se ve afectada por datos extremos. En este caso, el salario de 40.000 pesos eleva la media significativamente, o sea, el promedio, haciendo que la mediana de 11.000 pesos sea la medida más fiel para describir el salario típico de los empleados. Muy bien, en este caso es un reactivo de interpretación de información presentada en gráfica de barras. Nos dicen que un informe anual presenta el número de artículos científicos publicados en 5 departamentos universitarios durante el último año, representando en una gráfica de barras. Los datos son biología 120 artículos, ingeniería 95, matemáticas 80, psicología 110 y derecho 60. Si se desea identificar el departamento cuya productividad está más próxima al promedio general de publicaciones, ¿cuál sería? ¿Ingeniería, psicología o matemáticas? Bien, vemos que están por acá. Nos dicen que ingeniería, psicología o matemáticas. Bien, la respuesta aquí es ingeniería. Vemos que en este caso ingeniería pues tiene 95 y parece ser muy lógico, ¿no? Pero bueno, la idea es que más o menos vayas viendo cómo es que se arregla o se soluciona esto de una forma estadística, porque de esa forma es como te van a preguntar en competencia matemática, gráficos y tablas. Y el paso número 1 es calcular el promedio de las publicaciones. Y por eso se suman, que es 120 más 95 más 80 más 110 más 60, 465. Luego el número de departamentos y se dividen las publicaciones entre departamentos y son 93. Paso 2, comparar el promedio con cada departamento. Biología, se resta obviamente el número de departamentos y la división que hicimos y vemos que la que tiene mayor diferencia, o en este caso, pues, la que menos de diferencia tiene, en este caso es ingeniería, porque solamente tiene 2 artículos de diferencia. Entonces la justificación es que para identificar el departamento cuya productividad es más representativa respecto al promedio general, se calcula la media de publicaciones y se compara la distancia de cada valor individual respecto al promedio. Ingeniería con 95 artículos es el departamento más cercano al promedio de 93 publicaciones, con una mínima diferencia de 2 artículos. Muy bien, ya entramos a los reactivos de completamiento y vemos que nos dicen que una empresa de tecnología anunció un aumento del 8% en el salario de sus empleados para el próximo año. Un trabajador que actualmente gana 25.000 pesos mensuales recibirá el incremento en enero. Espacio. ¿Cuál será el salario mensual después del aumento? Seleccione la opción que complete correctamente el planteamiento. 26.800, 27.000 o 27.500. Bien, ya vemos que la respuesta en este caso es esta. 27.000.
Y no, es la B, es la 27.000. Vamos a revisarlo poco a poco para ver exactamente de dónde salió. Primero, el paso 1 es calcular el incremento, que es el 8% de 25.000. Y ya que lo pasamos a decimales, el 0.08 por 25.000 nos da 2.000. Luego calculamos el nuevo salario, que es salario actual más el incremento. Y tenemos el 25.000 más 2.000 y nos da 27.000. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Entonces, el problema requiere calcular un porcentaje de aumento sobre una cantidad base. Al encontrar el 8% de 25.000 y sumarlo al salario actual, se obtiene el nuevo salario mensual, que ya vimos que es 27.000. Entonces el razonamiento adecua, o más bien adecuado, aplica conceptos básicos de porcentaje y adición directa. Este es otro reactivo de completamiento y el tema es de aplicación de probabilidad en contextos cotidianos. Dice así: en una rifa escolar se vendieron 500 boletos numerados consecutivamente del 001 al 500. Un estudiante compró 8 boletos. Espacio, ¿cuál es la probabilidad de que gane el premio mayor? Seleccione la opción que completa correctamente el planteamiento. 4 entre 125, 8 entre 500 o 1 entre 62.5. Bien, vemos aquí la respuesta es la B. Así que vamos a ver cómo se obtuvo esto. Primero analizamos el evento, que el evento a ganar depende de tener un boleto premiado entre 500 posibles y son 8 boletos. Luego paso 2, calcular la probabilidad, que es el número de boletos comprados entre el número total de boletos. Entonces 8 entre 500 nos da 0.016 y simplificamos si es necesario. Simplificamos 8 entre 500, 8 entre 4 nos da 2 y 500 entre 4 nos da 125. Por lo tanto es 8 entre 500. La opción A de 4 entre 125, que es ya pasado a decimales, 0.032, no es correcta. La opción B de 8 entre 500, que nos podría dar también 2 entre 125, en decimal es 0.016 y justamente esa opción es correcta, aunque esté expresado entre 8 entre 500 directamente. Aquí obviamente pues la respuesta correcta es la B, la que vemos aquí. Y entonces la justificación es que la probabilidad de que un evento ocurra se obtiene dividiendo el número de casos favorables entre el número total de casos posibles. Entonces el estudiante que compró 8 boletos en un total de 500, por lo tanto la probabilidad se expresa como 8 entre 500, que equivale a 0.016, aunque matemáticamente 1 entre 62.5 es equivalente, y la respuesta más fiel al planteamiento inicial es observar la forma 8 entre 500. Bien, una gráfica de Pastel muestra la distribución porcentual de las ventas de una librería en un mes. Te dejamos este archivo para que lo puedas revisar con calma. Vemos aquí que nos están poniendo un espacio y la solución, que en este caso es 40%, que es la respuesta B. Bien, vamos a revisar un reactivo de ordenamiento. Bien, aquí nos dicen que el tema es la secuencia de operaciones entre conjuntos. Entonces, en un análisis de datos sobre la participación de estudiantes en actividades extracurriculares, se manejan los siguientes conjuntos. A. Estudiantes que participan en actividades deportivas. B. Estudiantes que participan en actividades culturales. O C. Estudiantes que participan en actividades científicas. Para calcular el número total de estudiantes que participan en al menos una actividad, deben seguirse ciertas operaciones en el orden correcto. Primero, identificar a los estudiantes que participan simultáneamente en dos actividades. Luego, calcular el total de estudiantes que participan en todas las actividades. Posteriormente, sumar los participantes individuales de cada actividad. Y finalmente, aplicar el principio de inclusión-exclusión para obtener el total sin duplicar participantes. ¿Cuál es el orden correcto de las operaciones que deben seguirse? Vemos que la respuesta es la A y nos dice que primero es 2. Identificar a los estudiantes que participan en dos actividades simultáneamente. 3. Calcular los estudiantes que participan en todas las actividades. 1. Calcular el total de estudiantes en actividades individuales. Y 4. Aplicar el principio de inclusión-exclusión. Bien. Vamos a un reactivo de procedimiento para construir una tabla de frecuencia. Prácticamente te dejamos también este reactivo para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma, ya que es un poco extenso. Y finalmente vamos a ver un reactivo de relación de elementos. Dice así. Bien. Identificación de propiedades de las operaciones algebraicas. Durante una clase de matemáticas se pidió a los estudiantes que relacionaran diversas propiedades de las operaciones algebraicas con sus respectivas definiciones. Las propiedades a analizar son asociativa, conmutativa, distributiva y elemento neutro. Entonces tenemos aquí las propiedades. Vemos que aquí la respuesta es la A y nos ponen que la propiedad asociativa es agrupar los operandos de distinta manera y no cambiar el resultado. 2 es la propiedad conmutativa, que es A, que el orden de los factores no altera el resultado de la operación. 3, propiedad distributiva,
que es multiplicar un número por una suma equivale a multiplicarlo por cada sumando y luego sumar los resultados. Y 4, elemento neutro es que existe un número que, operado con otro, no altera su valor. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Revisaremos ahora reactivos del módulo 4, histórico-conceptual, y el módulo 5, teórico-normativo. Como sabes, en nuestra guía resuelta y a lo largo de los reactivos de este video, podrás ver en la parte superior de cada reactivo a qué área pertenece dicho reactivo, la subárea y el tema. Están las 3 opciones de respuesta, la solución, la respuesta correcta, la justificación y la referencia bibliográfica que sustenta la justificación. Bien, vamos a ir un poco rápido. Este es un reactivo del tema de principios rectores de los procesos electorales, y dice así: durante la organización de una jornada electoral, un ciudadano observa que las casillas se instalaron conforme a las disposiciones legales y que las autoridades electorales actuaron con imparcialidad, respetando los derechos de los votantes. Además, los resultados fueron transmitidos públicamente en tiempo real, sin manipulación. Con base en lo anterior, ¿qué principios constitucionales de la función electoral se garantizan en esta situación? A. Legalidad, imparcialidad y certeza. B. Imparcialidad, independencia y objetividad. O C. Máxima publicidad, imparcialidad y definitividad. Bien, nos vamos a la respuesta que es la A, que es legalidad, imparcialidad y certeza. La justificación es que los principios constitucionales que rigen los procesos electorales en México, según el artículo 41 de la Constitución, incluyen la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y máxima publicidad. En el caso presentado, los aspectos destacados son la conformidad legal de la instalación de casillas, la imparcialidad en el actuar de las autoridades y la certeza derivada de la transparencia en la transmisión de resultados. Bien, en este caso podemos ver otro reactivo que es del tema de facultades y atribuciones del Instituto Nacional Electoral INE. Bien, dice así: durante un proceso electoral federal, el Instituto Nacional Electoral organizó los debates entre las candidaturas presidenciales, fiscalizó los ingresos y gastos de los partidos políticos y ciudadanos independientes, y supervisó la actualización del padrón electoral en todo el país. Con base en lo anterior, ¿qué función o funciones constitucionales del INE se ejercieron en esta situación? A. Organización de elecciones y fiscalización de recursos. B. Fiscalización de recursos y resolución de conflictos postelectorales. O C. Actualización del padrón electoral y calificación de elecciones. Bien, vemos que la respuesta es la A, que es organización de elecciones y fiscalización de recursos. Y es que según el artículo 41 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE tiene como funciones organizar elecciones, administrar el registro federal de electores y fiscalizar el uso de recursos de partidos políticos y candidaturas independientes. El caso descrito refleja claramente las funciones de organización de elecciones y de fiscalización de recursos, ambas competencia exclusiva del INE. Bien, este es un reactivo del tema de reformas políticas de México. En México, la reforma política de 1977 introdujo cambios sustanciales en el sistema electoral. Se reconocieron nuevas formas de participación política, se establecieron las bases para el registro de nuevos partidos y se garantizó mayor acceso a los medios de comunicación para las fuerzas políticas. Además, se creó un nuevo mecanismo de representación proporcional que permitía a los partidos minoritarios acceder al Congreso. ¿Cuál fue uno de los principales objetivos de la reforma política de 1977? A. Garantizar la equidad de género en las candidaturas. B. Fortalecer la representación política de las minorías. O C. Establecer la reelección inmediata de legisladores. Respuesta B. Fortalecer la representación política de las minorías. Y es que esta reforma, impulsada bajo la presidencia de José López Portillo, buscó abrir el sistema político mexicano a una mayor pluralidad mediante el reconocimiento de nuevos partidos, la creación de la figura de los diputados de representación proporcional y un acceso más equitativo a los medios de comunicación para las fuerzas políticas. Todo esto tenía como fin integrar a las minorías al sistema político formal y evitar tensiones políticas mayores. Bien, este reactivo es de derechos humanos vinculados a la participación política. Una ciudadana interpone un juicio ante las autoridades electorales argumentando que su derecho a ser votada fue vulnerado, debido a que un partido político negó su registro como candidata sin una justificación válida. Con base en los derechos político-electorales reconocidos en la Constitución mexicana, ¿qué derecho específico estaría defendiendo la ciudadana? Bien, nos vamos a la respuesta que es la A, y dice que es el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad.
Por ejemplo, B y C, que es el derecho a la libertad de expresión en procesos electorales o el derecho de libre afiliación, no son parte de la respuesta correcta. Aquí el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho político de los ciudadanos tanto el votar como ser votados en condiciones de igualdad, sin discriminación injustificada. Negar injustificadamente el registro de una candidatura vulnera este derecho fundamental. Bien, aquí tenemos otro reactivo, este es de completamiento, te lo dejamos aquí para que lo puedas revisar con calma y puedas ver la explicación y la respuesta. También este te lo dejamos para que lo puedas revisar con calma. Muy bien, ahora revisemos un reactivo de ordenamiento. Dice así: el proceso electoral federal en México se desarrolla a través de diversas etapas establecidas en la ley para garantizar elecciones libres y auténticas. Ordene correctamente las etapas principales de un proceso electoral. Bien, vemos que la respuesta, en este caso es la A, y nos dice que es 2143. 2. Preparación de la elección. 1. Jornada electoral. 4. Impugnaciones. Y 3. Resultados y declaraciones de validez. Y nos vamos ahora a un reactivo de relación de elementos antes de llegar al final. Bien, este es un reactivo del tema de relación entre principios rectores de los procesos electorales y su significado. Dice así: la función electoral en México debe regirse por principios rectores establecidos constitucionalmente, los cuales garantizan la autenticidad, transparencia y equidad en los procesos electorales. Relacione cada principio rector con su respectiva definición. Bien, nos vamos aquí a la respuesta, que es la A, y nos dice que 1. Certeza, con C, que es seguridad jurídica sobre las actuaciones y resultados del proceso electoral. 2. Imparcialidad, que es no favorecer a partidos, candidatos o intereses particulares. 3. Legalidad, con la A, actuar conforme a la Constitución y a las leyes. Y finalmente 4. Máxima publicidad, con la D, que es la difusión oportuna y completa de la información pública relevante para la ciudadanía. Bien, justamente con esto tenemos la respuesta, que es la A, y llegamos al fin de nuestro video. Muy bien, si te gustó el video, si te gustó el material, puedes ponerte en contacto con nosotros, puedes contactarte con nosotros a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, y pues si estás interesado en alguna de las versiones de las guías que manejamos, puedes ir a nuestra tienda en línea y puedes checar cuál es el procedimiento para adquirirla. O por lo contrario, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los medios que ya te comentamos, que vamos a ver en este momento, y puedes solicitar los métodos de pago. En este caso, recuerda, la guía ya está resuelta, contiene todos los temas desarrollados, contiene una cantidad variable de reactivos de acuerdo a la versión que elijas, que es cualquiera de las que puedes ver aquí: básica, deluxe, absoluta, suprema o lex, y pues las características están ya indicadas en la descripción del video y en nuestra tienda en línea. Recuerda, estos son nuestros medios de contacto. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp principalmente, y bueno, pues la guía es digital, recuerda eso. Vienen ya todos los módulos desarrollados, los grandes módulos que ya posteriormente vimos en áreas un poquito más desarrolladas. Y pues bueno, te saludamos Sofía y Rodrigo, o Rodrigo y Sofía. Ha sido un placer para nosotros mostrarte cómo es este material, y pues te deseamos muchísimo éxito en tu examen. Hasta pronto. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día, o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixoguías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.